Señoras y señores, ya estamos en la charla 74, ni más ni menos, de los Hechos de los Apóstoles. 73 charlas me ha tomado a mí los 15 primeros capítulos de los Hechos. Luego será mucho más corto, porque a partir del capítulo 24-25 ya es digamos, ya no hay tantas explicaciones con respecto a los hechos, pero claro, hay que explicarlo bien esto. Y estamos en este momento en el capítulo 15, que es apasionante, es la Asamblea de Jerusalén, es lo que llamamos, lo que damos en llamar el Concilio de Jerusalén, ¿no? Y es lo que yo les explicaba en las charlas, dos charlas anteriores, que era el momento difícil en el que se tenía que decidir si los paganos se tenían que primeramente convertirse al judaísmo y luego hacerse cristianos, otra parte de la gente decía que no, que era necesario únicamente que un pagano se convirtiese directamente al cristianismo. Como esto era complicadísimo y difícil de discutir, las dos comunidades principales, estoy haciéndoles el resumen de las últimas dos charlas, las dos comunidades principales, que eran las de Jerusalén y las de Antioquía de Siria, se reúnen para decidirlo. Entonces, los de Antioquía de Siria van a la comunidad de Jerusalén, porque es allí donde están los apóstoles, es allí donde está Pedro. Entonces, yo les explicaba el discurso de Pedro en la charla anterior, la 73, y les decía que Pedro definitivamente zanja el asunto. Zanja el asunto diciendo que los paganos que se conviertan al cristianismo no hace falta que sigan las prescripciones de la ley de Moisés ni se circunciden. Por lo tanto, un pagano puede convertirse directamente al cristianismo, sin pasar por ser judío antes. Entonces el texto te dice que ante esto la gente se calló y escucharon todo lo que lo que Bernabé y Pablo tenían que contar con respecto al último viaje, el primer viaje que habían hecho, que era justo, acabó el primer viaje justo cuando empezó esta asamblea de Jerusalén. Entonces, a mí me gustaría ir que fuéramos a la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, recuerden que la carta a los Gálatas es la carta a la gente que Pablo convirtió en Galacia, en el segundo viaje. Todavía no hemos llegado al segundo viaje, pero él la escribe esta carta desde Éfeso a los Gálatas que ha convertido. Cuando acabe esta asamblea de Jerusalén, se irá al segundo viaje. Entonces, escribe a los Gálatas y explica un poco más a esta gente de Galacia, un poco más todo lo que pasó en la asamblea de Jerusalén. Por eso se lo quiero leer, porque añade algún detalle nuevo a lo que está explicado en el capítulo 15. Y lo voy a leer, ¿no? Capítulo 2, versículo 1. Dice, luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea que apoya plenamente lo de Pedro. Pedro dice que no hace falta que un pagano se convierta al cristianismo. No hace falta que sea primeramente judío y luego cristiano. O sea, aquí dice que él sube con Tito y que Tito, como Pedro ha dicho esto, ha zanjado la cuestión, pues Tito no es obligado a circuncidarse. Y sigue diciendo, antes al contrario, viendo que me había sido confiado la evangelización de los incircuncisos, es decir, de los paganos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, es decir, la de los judíos, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, las columnas de la iglesia en ese momento, las columnas de la comunidad de Jerusalén, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. ¿Eh? Por eso quería leerlo. Entonces empezamos ya inmediatamente lo que nos toca hoy, que es el discurso de Santiago. Entonces, a ver, el discurso de Santiago, antes de explicarles lo de Santiago, Santiago el Menor, tengo que explicarles un poco quién era Santiago, para que entiendan, porque, a ver, Santiago, ¿qué Santiago es este de dónde aparece? Bueno, aquí nos dicen que es una de las pilares, una de las figuras de la iglesia, una de las columnas, ¿no? Miren,
Cuando nuestro Señor Jesucristo elige a 12 apóstoles, hay dos Santiago, Santiago el mayor y Santiago el menor. Entonces, Santiago el mayor, estamos en el capítulo 15, pues en el capítulo 12, que corresponde a mi charla 58, esta charla es la 74, pues en la 58, si la quieren ir a buscar, está la persecución de Herodes a Agripa que desarrolló, en la cual hizo pasar a la espada, por la espada, es decir, decapitó a Santiago el Mayor. Entonces, claro, en el capítulo 15, quien está es Santiago el Menor. La diferencia entre Santiago el Mayor y Santiago el Menor, tienen que pensar que no es una cuestión de que uno sea más santo y otro menos santo, sino que resulta que a Santiago el Menor se le menciona menos veces que a Santiago el Mayor, y por eso de ahí la diferencia, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Entonces, hablando de Santiago el Menor, tenemos que decir que, bueno, seguramente era de Nazaret, probablemente era pariente de nuestro Señor. Hay una carta, que es la carta de Santiago, que está atribuida a él. Y hay un momento en que tiene lugar la persecución contra Pedro, y a Pedro lo meten en la cárcel. Lo meten varias veces, pero en el capítulo 12 lo meten una vez en la cárcel y él se escapa milagrosamente. No les voy a explicar cómo se escapa porque lo encontrarán en la charla 59. Pero cuando se escapa, él va directamente a casa de María, que es la madre del segundo evangelista. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues María era la madre de Marcos. Y Marcos luego será, bueno, irá con Pedro, pero bueno, ya les he dicho que es el segundo evangelista. Entonces, en esta casa, en la casa de María, que debía ser grande, había una gran gente, una cantidad de gente rezando, seguramente, entre otras cosas, por Pedro, porque estaba en la cárcel e iba a ser juzgado al día siguiente en el Sanedrín. Entonces, cuando Pedro se escapa y llega a casa de María, de esta la madre de Marcos, explica todo cómo ha ido la escapatoria y lo último que dice, perdonen, es decídselo a Santiago. Y se va, se escapa para que no le cojan. Eso es otro detalle con respecto a Santiago. Y entonces, con respecto a cómo acaba Santiago el Menor. Miren, nosotros tenemos el escritor, el historiador judío que se llama Flavio Josefo, que hizo un libro que se llamaba Las Antigüedades Judías. Entonces allí Flavio Josefo explica que hubo un momento en que el sumo sacerdote, el hijo del sumo sacerdote Anás, que era Ananeo, si no me equivoco, eh, mejor, no, perdón, se llamaba Anano. O sea, el hijo de Anás, se llamaba Anano, aprovechando un momento en el que hubo un cambio de procurador romano, Roma despidió al antiguo procurador romano y antes de enviar al otro, Anano hizo, lapidó, mandó lapidar a Santiago el menor. Y esto era aproximadamente en el año 62 después de Cristo. O sea que sabemos más o menos el año de su muerte. Murió así. Entonces vamos a empezar el discurso de Santiago. En el discurso de Santiago lo primero que dice es capítulo 14, versículo 13. Dice, cuando terminaron de hablar, es decir, cuando Bernabé y Pablo, después del discurso de Pedro, acaban de hablar contando las maravillas y la cantidad de gente que se ha convertido a raíz de su primer viaje al cristianismo, cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escuchadme. Esto solamente con esto, esta forma de dirigirse a la gente de la asamblea, esto ya indica la columna que era, o sea, él era una persona el referente que era, como si dijéramos. Entonces, aquí hay que saber una cosa, que, a ver, Santiago era conocido por su gran devoción a la ley de Moisés. Entonces, lo más probable es que mucha gente que estuviera allí pensara que, como no estaban de acuerdo con Pedro, aunque lo aceptaron, perdonen otra vez, como no estaban de acuerdo, pues debieron pensar, cuando empiece Santiago a hablar, él nos defenderá.
pero no ocurrió esto, fue todo lo contrario. O sea, eh, mm, Santiago apoyó completamente lo que había dicho Pedro. Es decir, que los paganos se podían convertir al cristianismo sin necesidad de circuncidarse ni de seguir las prescripciones de la ley de Moisés. Claro, Pedro lo había defendido basándose en que él había estado en casa de Santiago, perdón, en casa del centurión Cornelio, y que había venido el Espíritu Santo, y que a raíz de eso él había bautizado a esa familia. O sea, un pagano se había convertido, o un conjunto de paganos se habían convertido directamente al cristianismo. Pero es que Santiago lo que hace es directamente decir, pero si es que esto ya estaba predicho en los profetas. O sea, eh, lo que dice, en resumen, para que lo entiendan bien, es que era designio de Dios que se constituyese un pueblo de Dios entre los paganos que estuviese situado al mismo nivel que los judíos, que el de los judíos. O sea que este pueblo nuevo, digamos, este nuevo pueblo que estaba formado por judíos convertidos al cristianismo y por paganos convertidos al cristianismo, digamos, eran los que constituían el verdadero Israel. Entonces, todos los signos externos que conferían identidad al antiguo Israel, quedaban, digamos, sustituidos pues por el único don, que era el don del Espíritu Santo, que caía sobre paganos y sobre judíos exactamente igual. Entonces, como esto fue definitivo, ¿m? Entonces lo que ocurrió fue lo siguiente, que s- se constituyó una comunidad mixta. Y esto era complicado. La comunidad mixta constituía en paganos convertidos al cristianismo, pero paganos después de todo, es decir, ellos seguían lo que los apóstoles les estaban explicando, pero al mismo tiempo quedaban reminiscencias del paganismo que ellos habían aprendido de pequeños. O sea, de alguna manera debían creer en Jesucristo, pero todavía debían bajo mano, digamos, o en sus casas particularmente, adorar a algún dios, poner algunas palitos o velas, a algún dios casero que hubiera, o incluso sacrificar a algunos dioses. Esto para los paganos, pero los judíos igual. Los judíos se hacían cada vez más cristianos, o sea, eran cada vez más cristianos, pero también habían aprendido de niños todas las prescripciones de la ley de Moisés y les costaba dejar todo aquello que habían aprendido en la sinagoga de niños. Por tanto, era una comunidad mixta, pero que al cabo de 2 generaciones ya iba a ser cada vez más cristiana. Pero en este momento era una cosa, digamos, pagano-cristianos, judeo-cristianos. Era complicado el ensartar todo eso. Entonces, lo que Santiago propuso fue lo siguiente, dijo, bueno, a ver, aquí ya lo daba por hecho, ¿eh? Todo lo que os acabo de explicar. Entonces pensó, bueno, digamos, para que no se ofenda a nadie, para que los judíos no se ofendan y para que haya buenas relaciones entre las dos partes, lo que vamos a hacer es pedir a los paganos que no hagan una serie de cosas que normalmente harían, pero les pediremos que al principio no las hagan. O sea que ya ven que Santiago ya y los demás ya entendían que la comunidad era mixta y que habría problemas. Por lo tanto, piensan, vamos a pedir a estos paganos que se abstengan de una serie de cosas. Les voy a explicar la primera y las 3 siguientes las dejaremos para la siguiente charla. Una de las primeras que pidieron es que los paganos no consumieran carne que había sido, digamos, ofrecida a los ídolos. No consumir carne que había sido ofrecida a los ídolos. ¿Y esto por qué? ¿Qué quiere decir eso? A ver, los paganos ofrecían animales a sus dioses. Entonces, parte de la carne del animal ofrecido, sacrificado, iba para los sacerdotes, para el dios y para los sacerdotes. Parte se la podían comer ellos, se la podían quedar ellos y comérsela, las personas que lo habían ofrecido. Y parte iba al mercado, parte iba al mercado y se podía vender. Entonces, cuando los judíos veían esa carne en el mercado, que era carne ofrecida por los paganos a dioses extranjeros,
claro, les entraba una cosa que pensaban, esto es idolátrico completamente, es una apostasía, son cultos sacrílegos, ¿eh? Porque claro, ellos tenían una fidelidad enorme, ¿eh? A las prescripciones que habían aprendido de pequeños. Y eso les repugnaba, como si dijéramos, ¿no? Esa es la idea de la primera prescripción. Entonces, lo dejamos, las otras 3 las dejamos para el próximo día y luego también explicaré, conjuntamente con las otras 3 prescripciones, explicaré, pues, la carta apostólica, ¿eh? Sí, es decir, cómo se resume todo lo que en qué se resumió todo lo que decidieron en este concilio de Jerusalén. Pues lo dejamos aquí y continuaremos la semana que viene. Vamos a rezar a la Santísima Virgen, que es el mes de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.